Bienvenidos a todos a esta temporada 4 de este podcast Entre Pastores, el podcast de Acts 29 Latinoamérica. Y bueno, mi nombre es Facundo Luzardo, me presento, soy nuevo en el podcast, pero soy el que los voy a estar acompañando ahora en estos próximos episodios de esta temporada, por lo menos si no me echan antes. Pero quiero representarles, aunque ya lo conocen los que han mirado las temporadas anteriores, a Francisco Benfeld, que bueno, le voy a dejar que se presente él, Pastor Francisco Benfeld de Guatemala, pero que él se termine de presentar. Y también tenemos a Elí Cáceres como invitado en este episodio del día de hoy, pero adelante, capaz que se pueden presentar ustedes. Pues gracias, Facundo, y pues vamos a ver cuánto dura tu representación. Pero no, de verdad que estamos muy contentos de volver a arrancar el podcast. Lo habíamos dejado por un tiempito, pero nos hemos dado cuenta no solo la necesidad, sino la importancia de tener un espacio para poder conversar, para tocar temas relevantes, no solo alrededor de doctrina, sino de práctica en iglesias. Ahora, yo también me presento, mi nombre es Francisco Benfeld. Yo pastoreo una iglesia llamada Casa de Libertad en la ciudad de Guatemala, y también tengo el privilegio de ser el director para América Latina de la red Acts 29. Y así que va a ser un gusto estar compartiendo contigo, Facundo, hoy contigo, Elí, y realmente ver por dónde el Señor va guiando esta conversación. Excelente. Bueno, muchas gracias, Francisco. Comentanos también rápidamente, antes de que se presente Elí, bueno, esto de algo más de Casa de Libertad, la iglesia que estás pastoreando. Bueno, Casa de Libertad acabamos de cumplir 16 años. O sea, ya somos lejos de ser una plantación o una iglesia nueva. Ya si fuéramos un joven aquí en Guatemala ya tendríamos permiso para manejar. Y por la gracia de Dios hemos visto su mano sobre nosotros. Hasta la fecha hemos tenido el privilegio de, aparte de plantar nuestro campus central, plantar otras 4 iglesias, incluyendo un campus. Actualmente funcionamos como una iglesia con multisitio, pero no un multisitio en video como uno está acostumbrado, sino un multisitio que gira alrededor de la predicación, aunque no del predicador. Entonces, estamos experimentando con esa nueva estrategia. A la larga, lo que queremos es ver iglesias plantadas que glorifiquen el nombre del Señor. Amén, qué bueno. Bueno, Elí, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué nos podés contar brevemente de vos? Hola, Facundo, Francisco. No, al contrario, gracias por la invitación. Es un privilegio, un gusto para mí poder estar aquí. Pues mi nombre es Elí Cáceres, soy de Ciudad de México. Soy uno de los 3 pastores. Por gracia de Dios, ahora estamos estoy pastoreando junto con otros 2 hermanos en Ciudad de México, en la iglesia Doxa. Vamos para 8 años ya, la mitad de tiempo que Francisco. Nosotros sí somos todavía ahí, no tenemos o no podríamos tener licencia de conducir. Nosotros todavía estamos dejando los pañales recién, pero gracias a Dios llevamos ya casi 8 años. Estuve sirviendo por alrededor de 5 años como pastor en solitario, hasta que pudimos capacitar a otros pastores, entrenarlos, y ahora estamos aquí al sur de la Ciudad de México. Somos miembros de Acts 29 desde hace 7 años, desde que comenzó la iglesia, y pues ahí andamos. Gracias por la invitación. Excelente, bueno, muchas gracias, Elí. Bueno, yo no, más allá de decir que voy a estar acá junto con Francisco en estos podcasts, no comenté mucho de mí todavía. Bien brevemente, soy de Uruguay, pastor de la Iglesia Bautista de ULAM, que bueno, es la iglesia más antigua de todas. Adulam está por cumplir 52 años, aunque nosotros comenzamos... Sí, impresionante. Aunque nosotros, comenzamos un proceso de revitalización, sería más una replantación, pero bueno, también un poco por cariño y respeto a los hermanos que permanecen ahí con recuerdo de la historia de la iglesia. Se ha querido mantener esa idea de que la iglesia tiene 50 y pico de años, aunque estuvo cerrado algunas veces, pero nosotros llegamos en marzo del 2020, así que estamos en unos 3 años y medio de que estamos ahí en la iglesia Bautista de ULAM, en la ciudad de Las Piedras, Uruguay. Así que, bueno, habiéndonos presentado, en este episodio y en los siguientes, vamos a estar presentando nosotros algunos temas que tienen que ver
con los diferentes tamaños de iglesia. Y esto viene un poco en relación a un artículo que escribió Timothy Keller, bueno, este pastor que creo que la mayoría por lo menos ha escuchado de nombre, de muchísima relevancia, muchísima importancia, un artículo que se llama Las dinámicas de crecimiento y el tamaño de iglesia, o tamaños de crecimiento y dinámicas de liderazgo. Y es un artículo que en realidad formó parte, por lo menos, de mi proceso de evaluación para entrar en Acts 29. No sé quizá desde cuándo eso estaba establecido, si todos pasamos por eso o no, pero que nos pareció muy, muy relevante. Así que una persona con una vasta experiencia, hace poco terminé de leer su biografía, así que bueno, vasta experiencia no solamente en Nueva York, que es lo que se le conoce, pero también en el polo opuesto, en un pequeño pueblo casi en la zona poco más rural ahí de Estados Unidos, y realmente habiendo experimentado todos los diferentes tamaños de las iglesias. Entonces nos trae esta perspectiva única sobre cómo las iglesias según su tamaño van cambiando y se van adaptando. Así que bueno, quiero dejar esta pregunta para que ustedes, también Francisco como Eli, puedan comentar un poco sobre esto. ¿Por qué nos importa, o por qué le vamos a dedicar este tiempo a hablar sobre el tamaño de las iglesias, ¿no? ¿Debería ser algo esto relevante? ¿Debería ser algo que no nos debería importar? Ya que solamente nos importa en realidad honrar al Señor. ¿Por qué elegimos este tema? Yo creo que una de las razones principales es que independientemente de la discusión moral, que a veces por alguna razón queremos atribuir moralidad a un tamaño y decimos una iglesia pequeña es buena, una iglesia grande es mala, o una iglesia grande es buena, una iglesia pequeña es mala, independientemente de eso, y quizás vamos a discutir eso en un momentito, el tamaño de la iglesia importa, afecta las dinámicas del liderazgo, afecta el rol de los líderes, del pastor, del staff, afecta el peso que tiene la congregación en cuanto a las decisiones que se toman. Y es más, una de las cosas que dice este artículo, y por cierto, es un artículo que salió en el 2008. O sea, y estamos en el 2023, 15 años después, y sigue siendo increíblemente relevante. Nuestra iglesia, nosotros lo descubrimos tal vez hace tal vez más unos 10 años, estábamos luchando con algunas cosas que no terminábamos de entender. Y me recuerdo, llamé a un pastor con muchísimos más años de experiencia que yo, y me dice, lee esto y después platicamos. Y básicamente describía todos y cada una de las luchas y de los problemas que estábamos experimentando. Y me recuerdo que él me dijo, déjame adivinar, tu iglesia ahorita está alrededor de las 200 personas. Y yo dije, sí, ¿cómo sabes eso? Me dice, sí, lee este documento, te va a servir. Entonces, hemos descubierto que al final una iglesia conforme va creciendo va cambiando. Y pretender ignorar eso es quizás... ignorancia, es quizás ser necios de no ver una realidad donde pues eventualmente quizás vamos a perder mucho del fruto que podríamos estar viendo por necesidad de rehusarnos a entender los cambios que van pasando conforme una iglesia crece. Sí, estoy de acuerdo con Francisco. Creo que es importante hablar de estos temas porque diferentes denominaciones o contextos de los que venimos obviamente van a pensar de diferente forma. Rápidamente, yo provengo, la mayor parte de mi cristianismo proviene de un contexto pentecostal, en donde en mi contexto el crecer era muy importante, era muy relevante. Por otro lado, comienzo a conocer sobre las doctrinas de la gracia, sobre todo esto que implica a ser aún más bíblicos, y aunque era un tema que no se trataba, pero como que siempre estaba ahí el hecho de las iglesias pequeñas son mejores, porque son más santas, porque hay membresía, porque, en fin, creo que incluso para las personas que nos están viendo y escuchando, sé que va a haber dos polos opuestos en cuanto a pensar, no, la iglesia, el tamaño de la iglesia no es importante, y por otro lado, no, claro que es importante. Entonces, creo que este tipo de temas como creyentes es necesario que los podamos tocar. Hoy nuestra iglesia en este momento está en una serie de hechos, y justo estamos hablando del tamaño y de crecimiento de la iglesia. Vemos como en los primeros capítulos de Hechos se nos habla precisamente de iglesias realmente grandes, que la Biblia no las presenta como iglesias malas.
Entonces considero que es algo muy bueno para hablar. Bueno, y de hecho esos primeros capítulos de Hechos nos revelan algo que a veces que a veces no queremos enfrentar, es que alguien estaba contando cabezas. O sea, para que dijeran, y ese día se añadieron tantos, significa que alguien contó y dijo, aquí hay tantos que se añadieron. Lo cual le quita la idea de que ciertas mediciones son poco santas o muestran un enfoque en algo incorrecto, ¿verdad? Entonces, como decía al principio, creo que es difícil cuando queremos atribuir moralidad a un tamaño y simplemente una iglesia grande y una iglesia pequeña son distintas. Ninguna de las dos es necesariamente evidencia del respaldo de Dios sobre la iglesia, necesariamente. Y la realidad, y quizás pues a mí de algo a veces peco de pragmático, es la realidad es que todos queremos crecer. Todos queremos ver ministerios fructíferos, ¿verdad? Y si en algún momento logramos alinear bien nuestro corazón para que procure el crecimiento por las razones correctas y no por razones de ego, de egoísmo, de fama o de qué sé yo, pues creo que va a ser algo hermoso ver muchas personas adorando a Jesús en un solo lugar. Saben que una de las cosas que me parecía relevante en cuanto a esto es también diferenciar que lo que vamos a estar hablando no solamente ahora, sino también en estos próximos episodios, no tiene que ver tampoco con ese concepto que se habló en algunos momentos del libre crecimiento, sino más que nada con este tema de, como decía Francisco, ¿no? Hay cambios naturales que se dan, entonces por un lado es reconocerlos y por otro lado también saber, bueno, qué ajustes hay que hacer. No estamos hablando, bueno, de estrategias simplemente para poder atraer más gente. Que bueno, como ya hablamos, no hay una cuestión de atribuirle una cuestión moral a eso, pero sí tiene que ver con reconocer cosas que suceden y cómo también bíblicamente, porque no nos vamos a ir ajustando a esas realidades. Mira, rápidamente tenemos una frase de Keller que aparece en este artículo que dice: el tamaño de una iglesia no es solo una cifra, es un indicador de cómo se toman decisiones, cómo se forman relaciones y cómo se evalúa la efectividad, ¿no? Entonces, en base a esto, quizá podemos comenzar también a mencionar capaz algunas de estas experiencias propias que hayamos tenido y justamente una de las razones por las cuales invitamos a Eli para este episodio es que cada uno de nosotros tres también representa diferentes etapas de crecimiento en diferentes iglesias, ¿no? Yo acá represento una iglesia pequeña que andamos ahí entre las 40, 50 personas en el mejor de los casos. Eli comentaba que anda ahí alrededor de las 100, 120 personas y Francisco andaban ahí cerca de las 800, ¿puede ser? Correcto. Entonces, esto quizá nos da una perspectiva también de experiencial de cómo estamos viviendo quizá alguna de estas cosas. ¿Hay alguna cosa en particular que ustedes hayan experimentado quizá en esos procesos de crecimiento, que hayan notado, quizá alguna anécdota puntual que les haya mostrado cómo sufrieron alguno de esos cambios o cómo les costó darse cuenta de alguno de esos cambios en las dinámicas de la iglesia y el liderazgo que tenía que suceder o se fue dando? Pues nosotros ahorita justo estamos en esta cantidad en donde yo este artículo de Keller tuve la oportunidad de leerlo porque aquí en Ciudad de México hay algo, y me parece que en otros países también, algo que se le conoce como incubador, ¿no? Estos entrenamientos para pastores o para plantadores, en donde precisamente se nos dio esta lectura, y la verdad es que fue muy interesante también para mí porque hace unos años atrás, como lo mencionaba al principio, cuando estaba sirviendo como único pastor, en varias ocasiones yo me sentí rebasado en varios puntos, ¿no? Incluso es muy interesante que nosotros hace aproximadamente 4 años nos tuvimos que mudar, cuando comenzó la pandemia, nos tuvimos que mudar de la zona por cuestión de costos, por cuestión de renta, etc. Y hubo un momento hace 4 años en donde nosotros estábamos
aproximadamente entre los 160 y 170 miembros, 170 personas, ¿no? Y yo me sentía muy rebasado en muchas cosas en cuanto a organización, en cuanto a servicio con los diáconos, etc. Y justo es una de las cosas que el artículo de Keller habla, que cada iglesia, dependiendo del número, va a enfrentar diferentes retos y va a tener diferentes cosas con las que trabajar. Una vez que nosotros tuvimos este cambio, el número de personas bajó considerablemente porque nos mudamos como a 15 minutos en cuanto a distancia. Para algunas personas tal vez de otras regiones esto puede ser muy insignificante, pero en Ciudad de México, con el tema del tráfico, esos 15 minutos se vuelven una locura entre semana. Por esa razón algunas personas tomaron la decisión de congregarse en otras iglesias y nosotros estuvimos bien con eso después de platicar. Pero mi punto es que tuvimos un momento en el que yo me sentí como rebasado en varias cosas y fue cuando comenzamos a pensar y a planear este tema de buscar otros pastores, buscar un equipo con más diáconos que estuvieran sirviendo en diferentes áreas. Ahorita creo que estamos en un proceso, y lo menciona Keller también, de esta barrera de los 200, ¿cierto? En donde nosotros creemos que estamos llegando a un punto en donde tal vez las instalaciones que tenemos en algunos años o tal vez meses, no lo sabemos, no va a ser suficiente. Entonces es interesante ver cómo cada iglesia enfrenta diferentes retos. Pero algo que quiero decir, y con esto termino mi comentario, es el hecho de, creo que una de las cosas con las que como pastores, no sé si Francisco, incluso tú, Facundo, han lidiado, es el hecho de incluso a veces pensar en crecer tiene que ver con una cuestión de pecado, como de idolatría, de querer tener números, ¿no? Y es una de las cosas con las que considero y creo, porque lo he hablado con otros pastores, es algo en lo que necesitamos trabajar, porque no está mal, lo decía Francisco, no está mal pensar que tener más personas dentro de la iglesia o ser más personas esté mal y que sea algo que Dios no quiera. Solo quería comentar eso. No, y sumándome a tu comentario, Eli, te digo, es algo con lo que yo le eché muchísimo. A veces tenía miedo de tomar ciertas decisiones porque quería garantizar que la motivación de mi corazón fuera la correcta, ¿verdad? Y un día comencé a cambiar mi oración y le decía: Señor, quiero que la iglesia crezca. Reconozco el pecado de mi corazón y reconozco que quizás en algún momento puede haber una intención incorrecta. Pero, y esta fue mi oración, si mi corazón está en el lugar incorrecto, corrige mi corazón, pero la petición permanece. O sea, quiero que la iglesia crezca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, pues, Jesús dijo: la mies es mucha, los obreros son pocos. Y después le dijo, o sea, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Y no dijo que les dé menos mies, no dijo que ustedes puedan, dijo que envíe obreros a la mies para que la mies pueda ser cultivada. Y descubrí algo, y tal vez ya regreso a alguna anécdota específica del proceso de crecimiento, que una pieza clave en todo el proceso de crecimiento y de liderazgo en general es: rodéate con personas piadosas, rodéate con personas a quienes les has dado la autoridad de hablar a tu corazón y reprenderte si tu corazón está mal, y después de eso lidera. Toma las decisiones que debes tomar y confía en que estas personas, si ven que tu corazón se está desviando, lo van a señalar y lo van a corregir. Porque nosotros pasamos a veces temporadas enteras paralizados porque queríamos asegurar que las motivaciones fueran las correctas. Ahora, hay motivaciones incorrectas para crecer. Pero ¿sabes qué? Hay motivaciones incorrectas para hacer una iglesia pequeña también. O sea, las motivaciones incorrectas para crecer pueden ser fama, ego, pueden ser presupuesto, pueden ser, en fin, muchísimas. Pero también las motivaciones para no crecer pueden ser comodidad, haraganería, pueden ser resistencia a cambiar y a aprender cosas nuevas, y también son pecaminosas. Ahora, regresando a tu pregunta, Facundo, de algunas historias, tenemos ya a estas alturas bastantes, pero quizás algunas de las cosas que puedo dar testimonio de cómo ha cambiado es en cuanto a la toma de decisiones.
yo descubrí este documento precisamente cuando comenzamos a agregar personas al equipo. Ya teníamos lo que llamamos el staff, y me di cuenta que de repente nuestros ancianos, que en nuestro caso, y eso es para otra conversación, son laicos, los ancianos, me daba cuenta que ya no estaban tan al tanto de todo lo que estaba pasando en el día a día. Yo estoy luchando con eso, diciendo, no, ellos tienen que estar encima de todo eso. Y ahí fue donde se me dijo, ay, lee esto, y me di cuenta, no, eso pasa justo en este momento. Y ha seguido pasando el ir aprendiendo a que los ancianos tengan el rumbo, los objetivos de la misión, velen por la doctrina, pero no tengan que tomar cada decisión, incluyéndome a mí. Como nosotros manejamos un modelo de primero entre iguales, entonces como el pastor principal, si lo quisieras llamar así, estamos ahora organizando un evento y alguien me preguntó, mira, ¿y qué vamos a hacer en cuanto a los costos? No tengo ni idea, les dije. Y genuinamente no me interesa, ¿verdad? Porque ya a estas alturas o alguien más ve esas cosas, o la iglesia va a regresar a ser una iglesia donde el pastor esté encima de todo, y está bien, porque no hay miembros del equipo. Y aprender simplemente a ir dejando que la toma de esas decisiones pase a diferentes grupos y no tener el control. Gracias a Dios yo nunca he sufrido con temas de control, pero no tener el control de cada decisión, descubrimos, no solo en este documento, sino en la experiencia, es algo clave. Si la iglesia va a ir creciendo. Sí, son experiencias muy, muy buenas, muy válidas, que bueno, de a poco nos van centrando en estas dinámicas, ¿no? de liderazgo en las iglesias que van pasando por estos procesos. Si bien este primer episodio es un poco de introducción, de presentación de esto, sin duda queremos seguir hablando de estos primeros episodios de esta temporada, un poco más enfocados en las iglesias pequeñas. Pero bueno, tengo algunas frases que les quiero dar, y ya nos quedan muy pocos minutos, así que quiero solamente unos comentarios muy breves en respuesta o en reacción de ustedes a estas cosas que nos dice Keller en este artículo, ¿no? En relación al pastor en iglesias pequeñas, dice, una iglesia pequeña, el pastor es a menudo el punto central encargado de pastorear, liderar y predicar. Su conexión con la congregación es íntima y directa. Bueno, esto, yo todavía estando en esta etapa, sin duda que lo puedo ver así. Estoy también empezando a luchar un poquito, ¿no? con habiendo llegado en un contexto de replantación, de revitalización, donde la iglesia solamente tenía de 7 a 10 personas ahí en la vuelta. Ahora ahí a 45, 50, con algunas personas que están en la periferia, uno puede experimentar esa lucha de que hay personas que uno ya no está pendiente de todos los detalles de la vida de la gente, a pesar de que todavía no somos muchos, pero sin duda con otras responsabilidades, siendo pastor bivocacional y bueno, otras responsabilidades también en otros ministerios más allá de la iglesia. A veces uno no puede estar en todos los detalles, entonces se dan esas tensiones, ¿no? ¿Cómo lo han experimentado ustedes? Yo solo diría, espérate. Genuinamente llega un momentito donde algunas estudios dicen que hasta 180 a 200 personas puede pastorear una sola persona. Yo creo que eso es demasiado optimista. Sin duda, uno de los grandes retos es cómo estoy disponible, aunque no necesariamente estoy encima de las personas. Me hago disponible para ellos y no encima. Y cómo desarrollo una estructura y un liderazgo que pueda ver lo que ya uno no tiene la oportunidad de ver. Pero te diría, es solo cuestión de tiempo en que uno descubra que eso es cierto. Estoy muy de acuerdo con Francisco, y es una de las cosas con las que les cuento, les confieso. Yo he luchado en mi corazón el hecho de resistirme a no dejar de aprenderme los nombres de todas las personas y a resistirme a querer saber y pastorear sobre la vida de cada persona. Y justo una de las cosas que Keller menciona es precisamente eso. Eso es algo natural que va a suceder, ¿no? Pero el instinto, no sé, Francisco, porque obviamente tú estás más allá de este número de los 200, el instinto pastoral, al menos de los que estamos en los primeros años, siempre tiende a querer como saber todo sobre la vida de las personas. Y llega un punto en el que no podemos hacer eso, no podemos cumplir. Yo
creo que lo mismo que Francisco, es demasiado optimista el pensar en 180 personas, es demasiado. Yo incluso me atrevería a pensar que un número de 50, 60 personas es lo ideal para un pastor. Ese es mi punto de vista, pero creo que cada tamaño de iglesia, va a traer nuevos retos, nuevas complicaciones y también cosas buenas, definitivamente. Eventualmente muchos hermanos en la iglesia comienzan de ser de nombre hermano y de apellido Dios te bendiga. Eso sin duda comienza a pasar y no es algo con lo que tengamos que hacer paz, decir, bueno, que ya crecimos, entonces no los podemos pastorear. O sea, es algo que aceptamos como una realidad y después nos esforzamos profundamente por diseñar una estructura que pueda aún así pastorearlos, aunque ya no sea yo el que los pastorea. Es importante también reconocer que esto es parte de lo que habla Keller también, ¿no? Que en este proceso no solamente vamos a luchar nosotros, pero van a luchar también muchos de esos miembros que estaban acostumbrados a una comunidad pequeña, ¿no? Ese quizás es el desafío más grande que estamos experimentando nosotros ahora. En la teoría, todo cristiano, todo miembro, si uno le pregunta, va a decir que quiere que más gente conozca a Jesús. Va a decir que quiere que más personas lleguen a salvación y la iglesia pueda crecer, pero en la práctica, cuando empiezan a experimentar que, bueno, ya no todos forman parte de las decisiones, no todos, hay gente nueva que de repente está empezando a tomar roles de liderazgo, eso se empieza a sufrir de una manera, ¿no? Así que luchamos también con estas personas que quizá muchos de nuestros miembros no van a sobrevivir esos cambios. Y sabemos, seguramente ustedes por experiencia propia, yo ahí todavía luchando con alguna de esas tensiones, aunque todavía no se ha dado, de personas que dejen la iglesia es principalmente por esa tensión que se da de cómo ellos se sienten a raíz del crecimiento y no necesariamente por problemas interpersonales específicos o por temas doctrinales o de enfriamiento espiritual, sino por esa tensión, ¿no? Entonces, lo irónico es que muchas personas, lo irónico es que en esta etapa muchas personas aman esa comunidad, ese sentimiento de familia, invitan a otros a decir, quiero que experimentar lo que yo experimenté, y al invitar a otros están haciendo que ese sentimiento cambie y que la dinámica cambie, pero bueno, así es como pasa. Sí. Mira, les dejo la última frase por tema de tiempo, ya tenemos que ir redondeando, pero la última frase que nos dice acá Keller es que el crecimiento no es solo sobre números, es sobre mantener una comunidad vibrante y saludable. Las iglesias deben ser proactivas en identificar y superar los obstáculos que impiden un crecimiento saludable. Entonces, bueno, ese es nuestro rol y quizá ustedes puedan también comentar algo al respecto. Algo que yo puedo ver en Hechos es que Dios quiere que las iglesias crezcan. A Dios le encanta que más personas conozcan del Evangelio. Y en algún momento eso también va a confrontar nuestro corazón pecaminoso, tanto de los pastores como de los miembros y líderes. Pero podemos alegrarnos y gozarnos porque podemos ver cómo el Evangelio sigue expandiéndose y creciendo a más personas. Y podemos ver cómo incluso por medio del crecimiento de iglesias, pueden haber más iglesias que conozcan, es decir, plantación de iglesias, personas que puedan llevar el mensaje del Evangelio a sus ciudades, a sus provincias, y eso es algo en lo que podemos alegrarnos y podemos gozarnos y decir gracias a Dios porque el Evangelio sigue impactando aún. Y yo terminaría sumándole otro par de palabras. Aquí leíste la frase vibrante y saludable. Yo le sumaría a esa frase dos palabras que serían contenta e inconforme. ¿A qué me refiero con eso? Demasiado pastor se frustra cuando no hay crecimiento y no ha aprendido a hallar contentamiento con la etapa y el lugar donde Dios lo tiene, y es importante aprender a hacerlo. Es importante quizás en algún momento hacer paz y decir, Señor, si para siempre quieres que pastoree una iglesia de 120, de 50, de 800, estoy bien con eso, o sea, yo estoy aquí, pero al mismo tiempo creo que el problema es cuando nos vamos acomodando y entonces dejamos de empujar a las personas en misión. Dejamos de tan siquiera asumir que alguien va a llegar ahí que no conoce el Evangelio. Entonces, quizás
comenzamos a tomar por sentado el evangelio, ya no lo predicamos, o aun cuando lo predicamos, ya no desafiamos a las personas a venir a Cristo, a venir a que el evangelio pues, toque y transforme. Entonces, por eso digo yo, no solo es una iglesia vibrante y saludable, debe ser una iglesia contenta, que encontró contentamiento, e insatisfecha, que se rehúsa a acomodarse y que continuamente va a decir, Señor, yo voy a trabajar por alcanzar personas, yo voy a trabajar para que más personas conozcan a Cristo y para que la iglesia pues sí, crezca. Si vienen o no vienen, eso ya está en ti. Eso, o sea, Él es el que da el crecimiento. Pero, o sea, yo voy a ser el que riega, yo voy a ser el que siembra, yo voy a ser el que cuida. El crecimiento depende de ti. Exacto. Bueno, con estas palabras nos despedimos entonces. Suscríbanse a este podcast si no lo han hecho todavía. Se van a venir más episodios, estos primeros enfocados principalmente en las dinámicas de liderazgo en las iglesias pequeñas. Y bueno, recordemos entonces que cada etapa en la iglesia tiene sus propios desafíos, pero también sus propias oportunidades, y de esas cosas es en las cuales vamos a estar haciendo énfasis. Muchas gracias, Eli, por acompañarnos. Muchas gracias, Francisco. Así que bueno, les esperamos en el próximo episodio de Entre Pastores, de este podcast de Acts 29 Latinoamérica. Dios les bendiga y hasta la próxima.